buenas tardes. En nombre del Grupo de Investigación de Poder Ejecutivo y Legislativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, queremos darles la bienvenida a nuestra primera actividad, para lo cual hemos invitado al profesor John Polga a exponer su investigación sobre un tema de actualidad en la región y particularmente en el Perú. ¿Existe una trampa del juicio político en América Latina? A cargo de los comentarios estará el profesor Arturo Maldonado, director de la carrera de Ciencia Política y Gobierno. Y siendo esta nuestra primera actividad como grupo de investigación, permítanme dar unas palabras sobre este grupo que inicia sus actividades. El objetivo del grupo es explorar e innovar en la forma en que entendemos las instituciones y el sistema político, desde una perspectiva interdisciplinaria y comparada. Investigamos fundamentalmente el presidencialismo, la gobernabilidad, también el Congreso, cómo es que se aprueban las leyes y el control político, en ese sentido la relación ejecutivo-legislativo y las reformas institucionales, entre otros temas. Nuestro principal interés estará en el Perú y en la región, pero no excluimos también una mirada comparada. Sobre nuestro invitado, el profesor John Polga Gesimovich es profesor titular en Ciencia Política en la Academia Naval de los Estados Unidos, donde también dirige el Foro de Estudios Latinoamericanos. Anteriormente enseñó en Wake Forest University, el College of William and Mary y en Flaxo, Ecuador. John tiene una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y un doctorado en ciencia política en la Universidad de Pittsburgh. Su investigación se enfoca en la democracia, las instituciones políticas y las relaciones entre ejecutivo y legislativo. Estoy incluyéndolo rápidamente y persuadiéndolo para que se incorpore a nuestro grupo. Decía que su investigación se centra también en temas vinculados a temas de Venezuela. Recientemente ha escrito un libro coeditado con Raúl Sánchez Urribarri sobre la consolidación del autoritarismo en Venezuela. El libro va a salir a principios de 2025. John ha publicado varios artículos académicos en lugares como The Journal of Politics, Political Research Quarterly y Electoral Studies Democratization. Fuera del aula, John ha brindado sesiones informativas al Departamento de Estado de Estados Unidos, la Agencia de Inteligencia de Defensa, el Comando Sur de Estados Unidos, sobre temas relacionados con política latinoamericana, y se desempeñó como experto en sistemas electorales para el Departamento de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos. Ha participado en grupos de trabajo que examinan la crisis política en Venezuela para el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el Centro Woodrow Wilson, el Instituto de Paz de los Estados Unidos y el Consejo Atlántico. Ha sido citado en la prensa, en diversos medios internacionales. Gracias, John, por estar aquí presente y acompañarnos, y te doy la palabra para que puedas comentarnos sobre tu investigación. Pues primero, muchas gracias, Milagros, por la introducción. Muy larga esa presentación de mi currículum. Es un placer y un honor estar con ustedes esta tarde. Yo me gradué del pregrado sin saber, creo, que era la política comparada. De hecho, yo soy politólogo y no existían grupos como este grupo de trabajo que ustedes tienen en la Universidad Católica. Así que aplaudo la iniciativa y el trabajo de ustedes. Y sí, me quiero incorporar, por favor, al grupo. Arturo, qué bueno verte nuevamente a los tiempos que no nos vemos en persona. Así es, así es. Mucha ocasión a los años. Eh, eh, bueno, no puedo ver a más nadie, solo veo a dos caras aquí. Entonces, asumo que hay estudiantes mirándome por video en
unas aulas terribles, ¿no? Así viendo, soy gringo, viendo un gringo en una pantalla gigantesca, me tienen que disculpar. Vamos a hablar, como dijo la doctora Campos, hoy sobre el juicio político, un tema creo que muy central a la política peruana. Entonces, voy a querer compartir mis láminas y no sé cómo hacer eso. Ajá, ahora dice, who can share all participants? Eso está cambiando. Ajá, ahora tengo acceso. Perfecto. Muchas gracias. Eh, asumo ahora que ustedes pueden ver esto. Lo Eh, estamos viendo, John. Adelante. la inestabilidad política es algo que yo he estudiado desde que soy estudiante de maestría en Ecuador. Y eso porque hace 20 años los ecuatorianos estaban votando presidentes, ¿sí? Tomando las calles y tumbando sus líderes electos. Eso fue el tema principal de mi tesis de maestría y honestamente es un tema aún más contundente, creo, hoy en día que antes. Comienzo con esta gran observación del francés Alexis de Tocqueville en Democracy in America, que dijo, cuando las repúblicas americanas comiencen a degenerar, será fácil verificar la veracidad de esta observación, notando si aumenta el número de juicios políticos. Y si de Tocqueville tiene razón, estamos muy mal en este momento en las Américas, no solo los Estados Unidos, sino en muchas partes. Eso realmente es el origen de este trabajo, ¿no? Observando la política de la región, hemos visto en los últimos años eh, agudas crisis de gobernabilidad desde más o menos el 2016-17, pero sobre todo en el 2018-2019. Hubo ciclos de protesta a lo largo y ancho de la región, ¿sí? Que provocaron oleadas de destituciones presidenciales, ¿sí? Aquí tenemos al expresidente peruano Pedro Castillo, cuando estaba intentando cerrar el Congreso, ¿sí? Hay sin embargo, dos peculiaridades, hay dos curiosidades en esta inestabilidad actual. Primero, la distribución temporal, ¿sí? Desde la tercera ola de democratización a mediados de los 80, principios de los 90, eh, el juicio político reemplazó a los golpes de Estado como la forma modal, digamos, de la inestabilidad. Sí, antes, en los años 70, 60, etcétera, hubo golpes de Estado en todas partes, básicamente, ¿sí? Pero eso cambió rápidamente a finales de los años 80. Y eso es lo que Aníbal Pérez Liñán en su gran libro del 2007 llama la nueva inestabilidad de Latinoamérica. Es el juicio político. Y podemos ver aquí que en ese color salmón son los presidentes tumbados y el color verde, ¿qué color es ese? Verde azul, verde olivo, verde, bueno, ese verde. Son los presidentes que enfrentaron juicios políticos, pero sobrevivieron, ¿sí? Entonces, vemos que si incluimos ambas categorías, hay casi un juicio al año con brechas, ¿sí? Entre 1990 y más o menos el 2016, 17 por ahí. Sin embargo, desde ese momento son 2 o incluso 3 juicios políticos por año y no ha habido un año hasta ahora, en los últimos 10 años, sin por lo menos un intento de juicio político en la región. ¿Sí? Eso es solo Latinoamérica. No incluye a los Estados Unidos porque si incluimos a los Estados Unidos, estamos agregando los 2 juicios políticos a Donald Trump también. ¿Sí? Entonces, están aumentando en número. Eso es uno. Pero ustedes son peruanos, ustedes van a decir, por supuesto, nosotros hemos vivido esto desde el 2017. Pero eso, ustedes fueran uruguayos o costarricenses, ¿sí? Dirían, ¿cuáles juicios políticos? Y ese es el segundo patrón, que si vemos la distribución espacial de los juicios,
notamos que o los países tienen varios juicios políticos o ninguno. ¿Sí? Es muy raro tener un solo juicio. Hay dos casos de un solo juicio, Venezuela y Colombia. En Venezuela porque la Constitución del 99 eliminó la figura del juicio político. Entonces hubo uno en el 93 y luego no hubo juicios políticos. Colombia es también excepcional. ¿Sí? No hay explicación por Colombia. Pero en el resto de la región, cuando hay un juicio, hay más. ¿Sí? Además, podemos ver que en la figurita a la derecha, que los juicios políticos igual no son iguales a la inestabilidad presidencial de otros países. Bolivia no ha tenido juicio político, pero en Bolivia se ha tenido presidentes tumbados en los últimos 20 años. Argentina, que sufrió 5 presidencias en apenas 6 meses en el 2001-2002. Ningún juicio político. ¿Sí? Entonces, hay distintos patrones de inestabilidad. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos explicar estos patrones? Es bastante curioso. Entonces, ese es el rompecabezas. ¿Qué explica, uno, el aumento en la frecuencia de los juicios políticos en la región? Y dos, ¿qué explica la segmentación geográfica de estos juicios? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está impulsando este patrón de inestabilidad política? Y yo no creo que la literatura académica tiene buenas herramientas para desempacar todo esto. ¿Sí? Por lo general, hay 3 clases de explicaciones en la literatura académica. Hay explicaciones políticas, explicaciones sociales y explicaciones económicas. ¿Sí? Y explican 4 diferentes fenómenos. Uno, la simple incidencia de juicio político. ¿Sí? O sea, si hay un juicio o no hay un juicio. No explica el éxito. Esa es la segunda categoría. El éxito de la institución mediante el juicio político. Es decir, ¿por qué cierto presidente tiene un juicio, clase 1, y por qué no sobrevive, clase 2? ¿Okay? Luego tenemos estudios que averiguan sobre la incidencia de la inestabilidad, es decir, los juicios políticos, las destituciones, digamos, sociales, ¿sí? Renuncias forzadas, ¿no? Renuncias anticipadas, como es el caso de Argentina, en que la protesta callejera ejerce suficiente presión sobre el Ejecutivo que renuncia, ¿sí? Y que también incluye los golpes de Estado y los autogolpes, ¿sí? Clases de inestabilidad que podría examinar en mayor detalle en la pregunta-respuesta al final. Y 4, el éxito de la destitución mediante estos distintos mecanismos, ¿sí? Entonces tenemos los juicios políticos nested, es decir, dentro de otras formas de inestabilidad. Y creo que es importante entender el juicio político como esta clase de inestabilidad, una clase novedosa. Creo que además algo muy bueno para los peruanos tomar en cuenta, ¿sí? Cuando uno critica el sistema político del país y la inestabilidad, un juicio político sigue siendo mejor que un golpe de Estado, porque sobrevive al régimen, sobrevive la democracia, ¿sí? Pero bueno, estas son las explicaciones y los autores dicen, bueno, el nivel de desarrollo económico incide sobre la probabilidad del juicio político y además sobre su éxito, el crecimiento económico, sí, con menor desarrollo y menor crecimiento, mayor la probabilidad de un juicio político. Mayor, o sea, gobierno dividido o gobierno minoritario, mayor probabilidad de enfrentar un juicio político, mayor probabilidad de caerse, con mayores escándalos del Ejecutivo, mayor juicio político, con más crisis entre los poderes, interbranch crisis, más juicio político, con mayor radicalismo entre la élite política, ¿sí? Con mayor radicalismo, más juicio político,
Y luego en la clase social, simplemente si hay protesta social o no. La protesta sí conduce a los juicios políticos. En éxito, como dije, gobierno dividido y también el llamado escudo legislativo. El escudo legislativo es un término de Pérez Liñán del 2007 y se refiere al escudo, ¿no? A la coalición legislativa que el presidente o la presidenta puede construir para sobrevivir la votación en el plenario. ¿Sí? Entonces, los presidentes que son capaces de construir un escudo sobreviven y aquellos que no, no. Bien, si esto explica estas cuatro categorías, igual estas explicaciones no dan, digamos, mayores pistas a lo que sucede actualmente en la región. ¿Sí? Para explicar eso, recurro a otra literatura. ¿Sí? El trabajo en las relaciones internacionales habla, entre otras cosas, de una trampa del conflicto, una trampa de la guerra civil. Robert Collier y otros dicen que los países que sufran guerras civiles son más proclives a experimentar más guerras civiles en el futuro. Dicen, el conflicto debilita las economías de esos países, ¿sí? Pueden destrozar fábricas, la industrialización que han experimentado, etc. Y dejan legados de atrocidades, ¿sí? Esto, con un nuevo líder, conduce a más conflicto. Asimismo, la guerra civil crea líderes y organizaciones que invierten en habilidades y equipos que son útiles para la violencia. Entonces, sin guerra civil, sus herramientas no funcionan, así que buscan más guerra civil. ¿Sí? Además, hablan de la potencial ganancia financiera, que yo creo que es poco relevante al tema del juicio político. Esta idea se aplicó en los años 60 a los golpes de Estado que sufría África, el sudeste asiático y Latinoamérica, en la llamada trampa golpista o coup trap, en que la presencia de un golpe de Estado conduce a un mayor riesgo de futuras intervenciones. ¿Por qué en este caso? Destacan dos elementos que yo voy a discutir en el tema de los juicios políticos, un tema psicológico y un tema estructural. Aquí, S.E. Feiner y Robert Putnam dicen que los golpes de Estado erosionan la cultura política, cambian las costumbres políticas, ¿sí? De los actores, ¿sí? Un golpe significa que otro golpe es más, que los actores son más permisivos, digamos, con la posibilidad de emplear otro golpe, ¿sí? Y también el tema estructural. Es probable que persista la disfunción social, económica o política subyacente, ¿sí? Que contribuye al primer golpe. Después del golpe, esas causas siguen, ¿sí? Entonces, la probabilidad básica de un golpe posterior, de hecho, aumenta, ¿sí? Esta idea tiene amplio apoyo empírico. Rosemary O'Kane, Robert Londrigan y Keith Poole, Fabrice Lehoux y Aníbal Persignan, Nana Hall Singh, muchos han discutido este tema, han entrevistado actores en África, en Latinoamérica, que han dicho, sí, efectivamente, sufrimos, nuestro lado sufrió un golpe de Estado, entonces hicimos un golpe contra ellos, los opositores, los malos, ¿sí? Como herramienta de tit for tat, ¿sí? Ojo por ojo, ¿sí? Entonces, incluso, además de esas trampas, podemos hablar de ciclos de inestabilidad, ¿sí? Como estas trampas, pero en una forma constitucional, ¿sí? Y varios académicos sugieren que podría existir una versión legal de tal fenómeno. Entonces, lo que yo llamo el impeachment trap o la trampa del juicio político. ¿Sí? Yo creo que esta es tal vez la parte más importante de la presentación será aquí. Yo creo que hay más como jugo aquí en esta parte, ¿sí? Hablar de los componentes psicológicos de una trampa, ¿sí? Porque componentes psicológicos y estructurales. Psicológicamente, un juicio político, cuando sucede uno,
Eso establece un precedente y normaliza su uso, ¿sí? Hay una amplia literatura sobre el poder legislativo en los Estados Unidos y habla de political folkways, esta frase que tengo en la lámina, que son costumbres políticas, ¿sí? Y los political folkways son las normas del Senado o las normas del Congreso, ¿sí? Que llega un político y no habla cuando alguien mayor está hablando o no interviene en ciertas comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente existen normas así en el Congreso peruano que desconozco yo. Arturo, ¿estos existen? ¿Existen esas normas? Existen, pero efectivamente algunas se han visto debilitadas. Claro, claro. Bueno, en los Estados Unidos, estos political folkways han cambiado radicalmente en los últimos, bueno, realmente desde el 78, pero sobre todo en los últimos 20 años. Sí, debido a la televisión, debido a los medios sociales, etcétera. Sí, entonces estamos viendo cambios en el comportamiento de los legisladores. Pues para mí el juicio político constituye uno de estos cambios, ¿sí? Que al usar el juicio político una vez, se normaliza, ¿sí? Dos, creo que establece una hoja de ruta sobre cómo funciona el proceso, ¿sí? A lo mejor no se sabe utilizar. En Chile nunca se usó, hasta Sebastián Piñera. Pero después de usar el juicio político contra Piñera una vez, se usó una segunda vez. Contra Hernández, J.O. Hernández en Honduras, dos intentos, ¿sí? Que no salieron de la comisión porque no hubo votos en el plenario, pero igual, dos intentos. Y nunca habían intentos anteriores, ¿sí? Tres, yo creo que ayuda a establecer ciertas normas sobre cómo se utiliza o cómo se utilizará, ¿sí? Si la intención de un juicio político es como una forma de rendición de cuentas del presidente, se puede convertir en una herramienta política, ¿sí? Para castigar al otro partido, ¿sí? A la oposición, al gobierno. Y cuando hay cambio en gobierno, igual esa herramienta se vuelve a utilizar. Y cuarto, yo creo que debilita la coalición legislativa del presidente. Hay clara evidencia de esto. Voy a mostrarles un ejemplo ahora que viene del Perú sobre el debilitamiento de la coalición legislativa del presidente. Sin embargo, la evidencia, parte de mi tesis de maestría fue que esto existe en Ecuador. Desde el 97 hubo destituciones de los presidentes en el 97, el 2000 y el 2005. Y en los tres casos hubo un primer intento y el presidente sobrevivió. Pero al sobrevivir la votación tuvo que gastar digamos, sus bienes en una coalición y esa coalición se debilitó. Y su segunda coalición fue más débil. Y finalmente su tercera coalición fue tan débil que no sobrevivió la votación. ¿Sí? Y los presidentes cayeron. Creo que algo parecido está sucediendo o ha sucedido últimamente en el Perú. ¿Sí? Por último, esta familiaridad puede llevar a los legisladores que antes dudaban en incorporarlo a su conjunto de herramientas legislativas, ¿sí? Permitiéndolos utilizarlo no solo como un mecanismo de rendición de cuentas, como digo, sino como una herramienta política. Y en medio de esto, yo uso un ejemplo de mi país, esto viene de The New York Times, ¿sí? Que la gran preocupación en los Estados Unidos es ahora el juicio político es una herramienta para atacar al otro partido. Los demócratas a los republicanos y los republicanos a los demócratas en los Estados Unidos. ¿Sí? Creo que se puede decir algo similar en otros países de las Américas. También hay una forma, digamos, aprendizaje institucional o además desgaste de la coalición del presidente. ¿Sí? Aquí tenemos algunos intentos de juicio político en el Perú. Comenzamos con Fujimori en el 2000. Pero realmente entre el 2017 y el 2022 vemos las mociones de vacancia y lo que ha sucedido, ¿sí? Aquí está en inglés, me tienen que disculpar.
si ha habido un juicio y si hubo una destitución o no. Obviamente, PPK renunció. Tanto Vizcarra como Castillo no sobrevivieron sus últimas votaciones, pero sobrevivieron en la primera ronda, ¿sí? De esa moción. Luego sobrevivieron ellos la votación en el plenario y luego no sobrevivieron. Entonces, creo que hay dos cosas pasando simultáneamente aquí. De aprendizaje institucional de los actores de oposición, pero también desgaste de esa coalición del presidente. Además, hay componentes estructurales, en mi opinión. ¿Sí? Tal cual como los golpes de sol, el juicio político no resuelve los problemas sociales, políticos o económicos subyacentes, ni cambia significativamente otras debilidades. ¿Sí? O sea, Christopher Martínez, gran académico chileno, acaba de publicar un libro sobre este tema, ¿sí? En que habla de la desinstitucionalización de los sistemas de partidos y cómo eso contribuye a la inestabilidad presidencial en Latinoamérica. Creo que Christopher tiene muchísima razón, ¿sí? ¿Cómo se puede construir política con un sistema de partidos fragmentado? Y débilmente institucionalizado. Es muy difícil. ¿Sí? Pero hay otros temas además de los sistemas de partidos. Segundo, ¿sí? Puede ser que un juicio político destituye exitosamente a un presidente, pero eso no dota o no proporciona legitimidad al sucesor. ¿Sí? O sea, yo no sé si la presidenta actual del Perú goza de amplio apoyo o legitimidad, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, yo creo que un juicio político puede reducir la legitimidad en vez de mejorar y asimismo reduce la capacidad de gobernanza para el Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, tomando esto en cuenta, creo que hay como un campo muy fértil de exploración, ¿sí? Mi primer intento aquí es medir o ver el tema de esta trampa, si existe una trampa, a través de observaciones, bueno, a través de un método cuantitativo, ¿sí? Viendo los presidentes que han enfrentado juicios políticos entre 1990 y el 2023. Entonces, uso dos variables dependientes. La primera variable dependiente es enfrentamiento de un juicio político. La segunda variable es si sobrevivió o no. O sea, simplemente los presidentes que no sobrevivieron. ¿Sí? Creo que esta forma de incorporar tanto los presidentes que sobrevivieron con aquellos que no sobrevivieron ayuda a no es mejorar, pero es evitar los sesgos de muchos de los trabajos existentes, ¿sí? El sesgo hacia las destituciones exitosas, porque la mayoría de académicos, incluyendo a mí mismo, sí, examinamos la variación en la incidencia del juicio político generalmente solo a través de los casos exitosos. Sí, hay pocas excepciones. Cuando sabemos que al final, supervivencia o no, cuando hay una votación, la supervivencia depende mayoritariamente de la habilidad de construir un escudo legislativo. Entonces, creo que tiene mucho sentido incluir estos casos negativos y no solo positivos. ¿Sí? Incluyendo los casos solo positivos, eso malinterpreta el proceso del juicio político. Podemos ver esto, por ejemplo, en Paraguay. Si uno ve solo casos de destitución exitosa en Paraguay, parece dos. Raúl Cubas en el 99, que participó en el asesinato de su vicepresidente. Eso sí eso es un caso. Eh, y el 2012, Fernando Lugo. Sin embargo, han habido muchas otras votaciones en Paraguay. ¿Sí? Y creo que hay que incluir esos casos para entender el alcance de este fenómeno. ¿Sí? Mis variables independientes vienen de la literatura, ¿sí? Mi variable principal es un proxy para esa trampa de inestabilidad. Y mi medida es
si hubo un juicio político en los últimos 5 años, 10 años o 20 años en ese país. Por segundo, si hubo una destitución por juicio en los últimos 5, 10 o 20 años. ¿Sí? Esa es la variable que más me interesa. Sin embargo, incluyo a todos los factores que menciona la literatura. Factores políticos como el nivel de democracia, la fragilidad política, los escándalos ejecutivos o escándalos presenciales. Incluye factores económicos como crecimiento del PIB per cápita, el desempleo, la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Y los factores sociales, incluyendo paros, disturbios y manifestaciones antigubernamentales que vienen de los archivos de CNTS Data Archive de Banks y Wilson. ¿Sí? Aquí tengo algunas estadísticas descriptivas. Luego corro regresiones Logit, modelando esta idea de supervivencia usando unidad de análisis administración año. ¿Sí? Entonces, Biden 2023, Biden 2024. Son dos observaciones distintas y codifico si sobrevivió, si hubo un juicio político en el 2023 para Biden y o el 2024. Tienen la idea, ¿no? Los resultados son los siguientes. Tenemos aquí 3 modelos. Creo que este es el trampa de 5 años. Tengo 3 tipos de modelos, 5 años, 10 años, 20 años. Esto de 5 años. Los 3 modelos son el modelo con solo juicio político anterior, luego incluyendo los factores democráticos y sociales, y luego el modelo entero. El modelo entero en ese verdecito, el modelo entero tiene un error, tiene un problema que tengo que resolver. Y eso es que los datos se acaban en el 2018. Eso es de la base de datos de Christopher Martínez. Se acaban en el 2018. Han habido 10 juicios desde el 2018. Es decir, el 40% de los datos son del 2018. Entonces, obviamente, en el modelo que incluye todos los datos, desaparece el efecto de la trampa. Entonces, yo lo puedo discutir más tarde si quieren mayor explicación. Sin embargo, esos primeros 2 modelos, como pueden ver en el 5-year trap, la primera parte, efectivamente apoya la idea de una trampa de juicio político, porque las líneas son significativas y positivas. Significa que si ha habido una trampa en un país en los últimos, un juicio político en los últimos 5 años en un país, aumenta considerablemente la probabilidad de otra trampa en ese país. De otra trampa, de otro juicio. Estoy confundido. ¿Sí? Eso en los 5 años. Las otras variables realmente no poseen mayor poder explicativo, ¿sí? Un poquito el desempleo, un poquito los escándalos presidenciales. Sin embargo, nuevamente, esas variables se acaban en el 2018, ¿sí? Vemos cosas similares utilizando los modelos de trampa de 10 años, de 20 años. Igual, trampa de 10 años y trampa de 20 años, las variables son significativas, positivas y significativas. Interesantemente, son más cercas al cero. Es decir, que el efecto del juicio político parece disminuir con el tiempo. Es decir, si en el Perú hubo un juicio político hace 2 años, la probabilidad de un juicio es alta. Pero si el juicio fue hace 10 años, se aumenta la probabilidad, pero poquito. Y si fue hace 20 años, se aumenta, pero poquitísimo. ¿Sí? Creo que es intuitivo, creo que tiene sentido este hallazgo. Nuevamente, las otras variables son mayoritariamente no significativas, salvo escándalos presenciales y en menor medida desempleo. ¿Sí? Son las 6:34 para ustedes. Yo creo que unos 2 minutos, 3 minutos más y termino, ¿sí? Si hablamos de destituciones exitosas, es parecido, pero el efecto es menor, ¿sí? Para todas las variables, pero sobre todo para trampa. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de casos es menor. Yo creo que yo pondría
tomaría estos resultados con, no sé si son estadísticamente muy sólidos, digamos, estos resultados, porque los casos son menores. Y con una N tan chiquita, no estoy seguro que lo que se rinde realmente se rinde, ¿sí? Entonces tenemos aquí las trampas, sí, son ligeramente significativas, pero no tanto, sí. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña esto? Pues creo que la evidencia sugiere que efectivamente existe una trampa de juicio político en América Latina, ¿sí? Probablemente tiene orígenes estructurales y sociales. Eh, Creo que incluso hablo mucho más de esto en el paper. Arturo, tal vez puedes hablar de esto, no sé. Eh, Creo que coincide sobre las crisis que sucedieron en la región en los últimos 5 o 6 años, ¿sí? Aquí no hay pruebas, ¿no? De este mecanismo psicológico. Y creo que merece mayor estudio. Pero efectivamente yo creo que ese componente psicológico juega un papel, ¿sí? Eh, Creo que todos podemos estar de acuerdo que una trampa de juicio político no es saludable para la democracia, como dijo efectivamente Tocqueville en el siglo XIX. Eh, Leif Marstrand y Einar Berntsen, dos noruegos, dícense, bueno, ¿saben qué? Este es un mecanismo de flexibilización al presencialismo que ayuda a la democracia presencial, evita los golpes de Estado. Eh, y sí y no, yo estoy más o menos de acuerdo, pero creo que igual los desafíos múltiples a los presidentes, sí, y los juicios políticos repetidos pueden contribuir más bien a la crisis política, sí. Y pues la pregunta es, ¿cómo sale un país? ¿Cómo se sale de la trampa del juicio político? Crear un senado, tal vez, es la idea, no sé. Em, Otras preguntas académicas que son más o menos, esta trampa puede ser un subconjunto de una trampa de inestabilidad mayor que existe en Bolivia y Argentina y otros países que no tienen juicio político. No lo sé. Y bueno, preguntas como cosas técnicas, yo quisiera modelar este fenómeno a través de lo que se llama un modelo de duración o de supervivencia, o si no, utilizar efectos marginales con esto de Logit que tengo actualmente. Y en el futuro, en algún momento, quisiera hacer una encuesta para examinar los microfundamentos psicológicos de este fenómeno. De todas formas, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Asumo su atención, no lo sé, porque estoy aquí y veo a tres caras, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, John. Estupenda explicación, tratar de encontrar pues algunas razones que expliquen lo que pasa en la región. Voy a dejar en el uso la palabra al profesor Maldonado. Arturo, mientras que tú intervienes, yo los quiero invitar a quienes quieran a través del chat escribir alguna pregunta. Para John, pues estaré atenta a ello. Arturo. Gracias, Mili. Qué gusto, John, después de tiempo, como habíamos hablado un poquito más temprano, ¿no? Y sobre todo, qué gusto, digamos, porque creo que, como tú también has dicho, este es un tema, ¿no? Que no solamente es un tema de actualidad, sino efectivamente de mucha actualidad en el caso de mi país, en el caso de Perú, ¿no? Donde efectivamente hemos vivido, ¿no? Una destitución presidencial hace poco tiempo, ¿no? Y donde efectivamente muchas personas, hay que decirlo, están, ¿no? Digamos, de una manera como ansiosa, ¿no? Preguntándose si es que se nos viene alguna próxima, ¿no? Entonces, efectivamente, la investigación y los resultados que nos han traído seguramente son informativos, ¿no? Para nuestra realidad, ¿no? No solamente para la literatura, sino también, digamos, para saber cómo los peruanos podemos navegar, digamos, en este contexto de incertidumbre en el cual estamos hace tiempo, ¿no? Yo voy a organizar mis resultados en 4 puntos, ¿no?
Quiero empezar indicando que efectivamente cuando estamos hablando de juicios políticos, ¿no? Estamos hablando de una acción, ¿no? Del poder legislativo, ¿no? En contra, ¿no? O en dirección del representante del poder ejecutivo, ¿no? Pero en general, ¿no es cierto? Esta es una relación entre ellos, ¿no? Que quizás, digamos, tiene otra cara de la moneda, ¿no? Y es la cara de los cierres del Congreso, ¿no? Así que, como buen texto, digamos, al momento que yo leía tu documento, ¿no? Se me abrían muchas preguntas, ¿no? Y entonces quisiera, digamos, más adelante que tú nos comentes si efectivamente qué piensas, ¿no? Acerca de los cierres en el Congreso porque claro, nuestra última destitución presidencial, ¿no? Viene luego de un intento de cierre del Congreso, ¿no? Y también, digamos, antes de las destituciones de presidentes, hubieron cierres del Congreso, ¿no? Que, digamos, fueron exitosos, ¿no? En el caso de Martín Vizcarra y no exitosos en el caso de Pedro Castillo, ¿no? Pero claro, ahí viene la pregunta del diseño institucional, ¿no? Porque en nuestro caso, digamos, nuestro diseño institucional, digamos, de alguna manera los incentivos están puestos, ¿no? Para tratar de lograr el objetivo antes que la contraparte, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Ecuador, tú lo debes conocer mejor, ¿no? Hace poco, ¿no? Más bien el presidente lo que hizo, digamos, es activar un mecanismo de muerte cruzada, donde efectivamente si yo cierro uno, yo también me voy. Si el otro se anima a ir en contra del otro poder, nos vamos en todos los casos, nos vamos ambos poderes, ¿no? Nos vamos, se cierra el Congreso y se llaman nuevas elecciones, ¿no? Digamos, ¿cómo opera, no? La pregunta sería, ¿cómo opera digamos, un arreglo institucional, digamos, en este caso de la muerte cruzada? ¿Sería un mecanismo para impedir este aumento de los juicios políticos, dado que efectivamente los congresos se asume, tendrían menos incentivos para, digamos, ir en contra del presidente porque sería también como auto cerrarse, ¿no? Entonces, digamos, eso, digamos, es el primer comentario que tenía más como pregunta, ¿no? Luego, a mí me llamó muchísimo la atención porque efectivamente uno lo observa no solamente en este caso, sino en múltiples otros aspectos, esta suerte como de rompimiento del candado, ¿no? Este break the seal que tú llamas, ¿no? Romper un pacto implícito, ¿no? De que manda, que se asume que los poderes y los políticos en general tienen que tener ciertas normas, ¿no? Implícitas, ¿no? Ciertos códigos de conducta, vamos a decirlo así, ¿no? Al momento de actuar, ¿no? Y efectivamente creo que aquí en mi país es un hecho, digamos, que todo el mundo reconoce que ese sello se ha roto hace tiempo, que esas normas, ¿no? Hace mucho tiempo no funcionan porque nosotros decimos aquí que paramos apretando el botón nuclear, pero como si fuera un juego, ¿no? Digamos, entonces se lanzan bombas nucleares que son medidas de última instancia para, digamos, situaciones que ya no son excepcionales, ¿no? Sino que responden a una suerte de normalización de la excepción, ¿no? Entonces, eso, digamos, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Esa idea, ¿no? Y entonces eso me lleva, digamos, a preguntarme, ¿no? Digamos, tu texto se trata acerca de la trampa de los juicios políticos, ¿no? Y efectivamente tus resultados efectivamente indican que hay, ¿no? Que lo que pasa, vamos a decirlo así, en un tiempo -1, ¿no? O -5, ¿no? Impacta en lo que pasa en el siguiente juicio político, ¿no? Y que por lo tanto, entonces, ¿no? Pues, ese juicio político seminal, ¿no? El que da origen a la trampa, debería ser muy importante, ¿no? Debería, digamos, ahí observarse, ¿no? Quizás este inicio de rompimiento de estas normas implícitas, ¿no? Y ahí yo me pregunto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué otros factores, ¿no? Además de los que tú has descrito, podrían entrar en juego, ¿no? En esta suerte de juicio político seminal, ¿no? Porque claro, tú trabajas, ¿no? Con esta idea, digamos, de que hay factores estructurales, ¿no? Que tienen que ver, digamos, con la economía, con la política, ¿no? El crecimiento económico, el desempleo, la política con la aprobación presidencial, con el número de huelgas, movilizaciones que enfrenta un político, ¿no?
lo tratas de enmarcar esto en, digamos, en problemas estructurales que hemos, o problemas, digamos, que toda la región ha atravesado, como el problema de la pandemia, ¿no? Yo ahí agregaría también quizás el problema de los escándalos de corrupción que surgen a partir del Lavajato, por ejemplo, ¿no? Digamos que creo que afectó, digamos, a muchos países de la región y aquí en particular sacudió a toda la clase política, ¿no? Entonces agregaría eso y por lo tanto también agregaría alguna suerte como de medida de corrupción, ¿no? En tus controles más estructurales, ¿no? Este, y después, ¿no? Hablas, digamos, de esta idea del escudo legislativo, que quiero ver eso en un momento, ¿no? Pero cuando leía, digamos, tu texto, ¿no? Esto resonó en mí también digamos, otra instancia que se ha trabajado en el caso peruano también, que implica quizás también otro rompimiento de este pacto implícito y que son las revocatorias, ¿no? Las revocatorias, nosotros sabemos, aquí en Perú, digamos, por mucho tiempo fuimos los campeones mundiales de las revocatorias. Ningún otro país tenía más revocatorias que en el caso Perú a nivel subnacional, es decir, instancias donde efectivamente en cada momento se activaban mecanismos para tratar de sacar del gobierno a la autoridad regional, a la autoridad, al alcalde provincial o al alcalde distrital, ¿no? Éramos campeones. Hubo un cambio en la legislatura que disminuyó esto, pero igual siguen habiendo muchas instancias, ¿no? De revocatorias. Y entonces la investigación, ahí por ejemplo hay un texto de un profesor de la universidad, José Incio, con Alicia Holland, ¿no? Donde ellos indican que efectivamente las revocatorias son como una tercera vuelta, ¿no? Es decir, después de la segunda vuelta hay una facción que pierde, ¿no? Y que se queda de alguna manera con la sangre en el ojo, con esta ansia de revancha, ¿no? Y son los que activan estos mecanismos de revocatoria, ¿no? Mi pregunta es si algo de así podemos observar en los mecanismos de juicio político, ¿no? Es decir, digamos, perdedores de las elecciones, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Buscan acceder al poder sacando a un presidente legítimamente electo, digamos, en las elecciones, ¿no? Esto sobre todo en esta literatura de revocatorios ocurre cuando las elecciones son muy reñidas, ¿no? Es decir, cuando se pierde por poco margen, ¿no? Porque claro, digamos, si tú, digamos, has perdido por 1, 2, 5 puntos porcentuales, ¿no? Tú estuviste muy cerca de ganar y a eso voy con esta idea de los mecanismos psicológicos, ¿no? Y efectivamente tú dices, oye, hay dos resultados probables, ¿no? Uno, el fraudismo, ¿no? Es decir, que la elección estuvo amañada, y otro, bueno, no, fraude no hubo, pero yo voy a ir por el camino, ¿no? De buscar, digamos, vacar, digamos, a la autoridad electa para, digamos, intentar acceder al poder de esta otra manera, ¿no? Y lo menciono porque, claro, en el Perú, ¿no? Ahí cuando tú presentaste tu tabla, ¿no? Vimos que algo pasó en el 2017, ¿no? No teníamos una instancia de juicio político desde Fujimori en el 2000, ¿no? Algo pasó en el 2017 y bueno, lo que pasó fue la elección del 2016, ¿no? Donde efectivamente fue una elección apretada, digamos, Fuerza Popular, el Fujimorismo perdió, ¿no? Por poco margen, ¿no? Digamos, perdió hasta donde recuerdo, menos de 2 puntos porcentuales, ¿no? 50.000 personas, hasta donde recuerdo, una cancha de fútbol, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, hubo, ¿no? Digamos, creo yo, bastante impotencia, ¿no? Por los resultados y de repente, pues ahí de alguna manera está también una parte de la explicación, ¿no? De por qué, digamos, desde el Congreso, ¿no? Se construye una coalición que, digamos, se vaya en contra, en este caso, del presidente electo, ¿no? Entonces ya lo dejo ahí para ver qué piensas tú sobre esta potencial otra, digamos, variable que, digamos, que resonó en mí de la literatura de las revocatorias, ¿no? Y también, digamos, esta idea, ¿no? De si es que la oposición es una oposición leal o no es una oposición leal, ¿no? Digamos, ya cuando estamos hablando de un comportamiento que no sigue los códigos establecidos, quizás estamos hablando ya de una oposición que no es tan leal, ¿no? Digamos, al sistema democrático, ¿no? Porque busca subvertir de alguna manera, mediante diversos mecanismos, los resultados electorales, ¿no? Luego, lo otro es que, ya, digamos, ya algunas preguntas más puntuales, ¿no? Si es que la trampa, tú consideras, John, que es una trampa más de las administraciones
o es una trampa más de los países, ¿no? Eh, digamos, porque no, eso sí no me quedó muy claro, ¿no? Digamos, si el riesgo es para el país en un periodo del tiempo o es para una administración que, digamos, viene de una elección y que quizás está en minoría, ¿no? Y quizás no ha sabido construir un escudo legislativo, ¿no? Acá en Perú decimos que el número mágico es 44 votos en el Congreso, ¿no? Porque se necesita lo contrario para la vacancia, ¿no? Se necesita 87. Entonces, si tienes 44, tienes uno más que impide cualquier vacancia, ¿no? Entonces, la coalición que tienes que construir, el escudo, es de 44 legisladores, ¿no? Digamos, es como lo negativo, ¿no? Pero claro, como tú bien has dicho, construir 44, digamos, esta coalición, este escudo legislativo, es más complicado, ¿no? Digamos, cuando hay fragmentación en el Congreso y, digamos, y cuando los partidos no tienen mucha disciplina interna, ¿no? Digamos, están llenos de independientes, ¿no? Digamos, afiliados momentáneamente, invitados al partido, que en cualquier momento pueden salirse, ¿no? El fenómeno del transfugismo, ¿no? Y, digamos, votar en contra de la dirección del partido, que más bien quisiera no vacar al presidente, ¿no? No llevar a esta última instancia, ¿no? Eh, entonces, lo último que quería mencionar, también para no ir mucho en tiempo, ¿no? Es tú al final, ¿no? Lanzas una pregunta que creo yo es una pregunta muy relevante, es cómo se escapa de la trampa, ¿no? Si es una cuestión solamente de tiempo, ¿no? Si es una cuestión de tiempo, simplemente te hace esperar, tranquilo, que pase el tiempo y bueno, eso va a desaparecer. Digamos, el impulso que este juicio político seminal puede haber dado, o hay una serie de arreglos institucionales que uno puede pensar, ¿no? Tú has mencionado el Senado, ¿no? Perú está justamente en una transición hacia un sistema bicameral en estos momentos, ¿no? Y ya, para lo último, ya para acabar, tenía un par de comentarios más, ¿no? Dos chiquitos, ¿no? Uno es si también existe más bien una suerte como que de trampa, entre comillas, del no juicio político, ¿no? Es decir, si países que se mantienen más años sin juicio político, aumenta sus probabilidades de no observarlo, ¿no? No creo que sea exactamente el espejo, ¿no? De lo que tú has encontrado, ¿no? Pero quizá, digamos, por ahí también puedan haber buenas noticias, ¿no? Y lo último es, tú ahora último mencionaste, ¿no? Digamos, esta idea de que efectivamente muchas veces la literatura estuvo enfocada en los casos exitosos, ¿no? Y que tú en tu base de datos has incluido los casos no exitosos, es decir, aquellos juicios políticos que no lograron remover al presidente de su sitio, ¿no? Pero ¿qué pasaría, ¿no? Si inclusive aquellos casos que se quedaron en comisiones, en comités, ¿no? Digamos que no llegaron a la última votación, ¿no? ¿Qué pasa si los incluimos? ¿No? Porque también, ¿no? Digamos, son casos no exitosos, ¿no? Que no llegaron a la última instancia, ¿no? Pero que se forjaron o que se intentaron en cierto momento, solo que, por ejemplo, en el caso peruano, digamos, han habido intentos que no llegaron, ¿no? Digamos, a la segunda o a la tercera instancia, digamos, al voto en el pleno, pero que se quedaron ahí a medio camino, ¿no? Podemos decir que esos son casos no exitosos, ¿no? ¿Y qué pasaría si incluimos esos casos, digamos, en una base de datos, digamos, más inclusiva, ¿no? Eso sería mi comentario. Gracias, Arturo. A ver, con los sesgos propios del derecho constitucional, yo quisiera añadir un par de temas que me llaman la atención en este punto. Y es que en el caso peruano particularmente, eh, el juicio político no se ha utilizado para destituir a los presidentes. Se ha recurrido a la vacancia por permanente incapacidad moral, que yo entiendo que de lejos puede mirarse como un juicio político, pero que no tiene los estándares, digamos, temporales, porque la vacancia se puede hacer en una semana o menos, ¿no? Como plazo. No tiene tampoco las categorías y, y creo que además hay un contexto, coincido con Arturo en términos de lo que significa el contexto peruano en el que hay un Congreso unicameral con una altísima volatilidad y con congresistas legisladores de poca experiencia, pero además miremos el caso de
el presidente Vizcarra, ¿no? Que por reciprocidad lo vacan cuando él disuelve el Congreso en que invoca la Constitución. Pero un punto importantísimo, tú has citado a Christopher Martínez, y es que Vizcarra no tenía ni partido ni bancada, con lo cual, como la actual presidenta, con lo cual construir un escudo legislativo en ese contexto es construir una bancada de amigos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, entendamos por amistad lo que queramos entender, pero que creo que va un poco en esa línea. Yo voy a pasar, para cumplir con el tiempo, a leer dos preguntas que nos han llegado. La primera de Álvaro Carvajal dice, se habló sobre la trampa del impeachment en Estados Unidos, lo cual es curioso porque debido a las lealtades partidarias, nunca existen los votos necesarios. ¿Por qué no actúa esto como un desincentivo a los juicios políticos? Bueno, recientemente no han habido casos, pero creo que también es interesante mirar los pocos casos que han habido de impeachment, ¿no? Y en el caso de Catherine, que desde Ecuador pues, nos pregunta si considera en el análisis distinguir los juicios políticos de las renuncias que se producen antes de concretarse la destitución, es decir, renuncias forzadas, ¿no? Pero que está relacionado con este escudo legislativo. John, en un esfuerzo inmenso te vamos a pedir 5 minutos para respuestas y reflexiones finales. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Aquí, Arturo, creo que nos tenemos que ver con unas cervezas de por medio para hablar de esto y otras cosas, ¿no? Unos pisco sour para hablar del tema. Eh, Voy a intentar contestar tus preguntas, pero son difíciles y largas y muchas. Me encanta la pregunta, la primera, sobre ese arreglo constitucional y en Ecuador la muerte cruzada. ¿Cómo tomamos en cuenta esta idea de presidentes cerrando congresos? Definitivamente es el otro lado de la moneda, ¿no? Como dices. Eh, Me enfoco en este paper solo en el otro lado, pero definitivamente lo que sugieres es parte de la historia, ¿no? Bueno, honestamente, no me ha gustado presentar este trabajo desde el verano, porque cada vez que escucho preguntas así, me doy cuenta que tengo que escribir un libro sobre esto, ¿no? No es un paper, porque, o sea, es un paper, pero creo que es muy rico, es un campo fértil de estudio, hay muchas cuestiones que desempacar aquí, ¿no? Es la trampa de Dice, la academia. em, se ha roto ese sello en el Perú. Y la pregunta es cómo se vuelve a sellar, ¿no? Haces esa misma pregunta. ¿Qué sucede con ese primer juicio político, ¿no? Aquel juicio político que efectivamente rompe el sello. Estoy de acuerdo que esos escándalos de corrupción en el 2018 influyen. Por eso que yo necesito los datos actualizados de Christopher sobre escándalos, ¿no? Para modelar eso. Pero creo que incluso como la historia cualitativa es más rica, ¿sí? Y eso ayuda, creo, a mostrar los lazos, ese mecanismo, ¿no? Causal un poco mejor. Estoy de acuerdo que creo que eso en sí, o sea, ese es un momento clave. No es para mí casualidad que esto surge a raíz de los escándalos de corrupción a nivel regional o a nivel global, pero sobre todo regional de ese ciclo de protestas, ¿no? ¿Qué sucede con las revocatorias? Uy, yo creo que es la misma lógica. Estoy de acuerdo contigo. Es también otra cosa que puedo incorporar y creo que ustedes pueden considerar eso cuando analizan la política a nivel nacional, ¿no? Que los perdedores buscan el poder a través de destituir a los líderes electos. Creo que o sea, ha sido diferente con el fujimorismo a nivel nacional. Sabrán ustedes mucho más que yo. Pero definitivamente en Ecuador hubo
hubo momentos así en el pasado. Eh, y la trampa es dentro de las administraciones o a nivel del país. ¡Oh! No sé, yo creo que es un capítulo y otro capítulo del libro que hay que escribir, ¿no? Porque vemos el aprendizaje dentro de las administraciones, ¿no? Pero también aprendizaje de administración a administración. Entonces creo que ambas cosas pueden estar sucediendo. Dos especies de trampas, o mejor dicho, creo que dos ciclos, ¿sí? Que están sucediendo aquí. Así que, qué hermosa pregunta. ¿Cómo se escapa? Hay ciertos países que ofrecen pistas. Ecuador ofrece pistas. Rafael Correa llegó al poder sin partido político, sin bancada. Y efectivamente usó como palanca su aprobación entre el público, ¿sí? Y la antipatía hacia el Congreso para cambiar el juego institucional. Cambió el juego institucional y sobrevivió 10 años en el poder, ¿sí? Y además recurrió a este mecanismo de la muerte cruzada, sabiendo de que si el presidente gozaba del apoyo popular, jamás le iban a tumbar, porque siendo popular, él iba a ganar una reelección tras una muerte cruzada, ¿sí? Pero el Congreso, que casi siempre es más débil, Perú es una excepción, pero casi siempre es menos popular y más débil, los legisladores no están asegurados de una reelección. Así que yo creo que, o sea, estudiamos las instituciones, ¿no? Y las reglas constitucionales, y creo que en parte se puede jugar con las instituciones del país, ¿no? Para escaparse de esta trampa. Si hay una trampa del no juicio político. Otro capítulo. Ese es el caso negativo, ¿no? Ese es el caso de Uruguay. ¿Por qué no hay en Uruguay? ¿Por qué no hay en México? ¿Porque los partidos son más fuertes? ¿Sí? ¿Porque las normas son más fuertes? No lo sé. Creo que es otro tema para explorar. Y bueno, como dices, todos los casos no exitosos. Yo, de hecho, tengo una super base de los casos, de más casos, de centenares de casos. El tema es de que algunos países son bien transparentes, como Argentina y Brasil, y otros países no. Entonces, a nivel regional se vuelve una base muy incompleta, ¿sí? Y yo creo que eso sesga a las regresiones o al análisis. Pero a nivel de un país o un par de países, efectivamente se puede llevar a cabo un estudio cuantitativo con todos esos casos, Arturo. A las dos personas, Álvaro Carvajal. Álvaro, qué buena pregunta. La trampa en Estados Unidos, que es curioso, debido a las lealtades partidarias, nunca existen los votos necesarios. Creo que hay dos explicaciones, Álvaro. Por un lado, yo creo que en el caso de Trump, los demócratas honestamente pensaban que podían llegar a tener los votos. ¿Sí? Es un señor que intentó eh, violar las leyes electorales de un país y descartar los resultados electorales. O sea, a subvertir la democracia. Si hay una explicación, si hay una justificación para un juicio político, esa es la justificación. O sea, no llega al nivel de asesinar al vicepresidente como en Paraguay, ¿no? Pero llega ahí a un nivel. Sin embargo, la lealtad partidaria prima, ¿no? Y no hubo los votos, como dices. Pero por otro lado, y yo creo que definitivamente es el caso de los republicanos en los Estados Unidos. Desde el 98 con Clinton, o el 98, sí, 98, con Clinton, el juicio político es circos y panes, ¿sí? O sea, es la forma de distraer al público, de entretener y de inhabilitar la gobernanza. Porque eso es lo que el Partido Republicano ha querido hacer. ¿Cómo se puede gobernar cuando uno está luchando contra un juicio político absurdo? ¿Sí? Entonces, yo creo que hay otras cosas de por medio ahí
que juegan un papel? Qué buena pregunta, súper, súper buena. Una pregunta que no he leído en la prensa norteamericana. ¿Qué preguntas aquí? Y Catherine Milagros, si mi análisis es distinguir los juicios políticos de las renuncias que se producen antes de concretarse la destitución, pero ¿qué está relacionado al escudo legislativo? Eh, el escudo, es que no sé si entiendo muy bien la pregunta. Eh, el escudo depende para mí, es una función más o menos de si el presidente consigue es capaz de distribuir, hacer política, mejor dicho, distribuir sus escasos recursos para forjar un escudo. Pero no explica, eh, no explica la justificación o el origen de la destitución, no explica el comportamiento de la oposición, no explica, o sea, hay muchas cosas ahí que creo que simplemente si uno excluye los casos en que hay un escudo, uno está eliminando igual los casos, uno está eliminando mucha carne, mejor dicho, de la discusión y de la explicación. ¿Sí? Por eso cuando pierden el escudo ya optan por renunciar. Cuando pierden, sí, claro, en los casos de las renuncias, yo codifico en algunos casos renuncia como impeachment, porque si no, en los casos en que si no renuncia, iba a ser asegurado un juicio político. O sea, no iba a sobrevivir. Nixon en los Estados Unidos renunció, pero todo el mundo lo clasifica como un juicio político, porque ante ese juicio político no iba a sobrevivir. ¿Sí? Y eso es distinto a la renuncia de algunos presidentes argentinos que no enfrentaban ese proceso, pero renunciaban por el bien del país. ¿Sí? Creo que son dos clases distintas. Eso es conocer los casos, ¿sí? Y tener un entendimiento cualitativo de los casos, que no solo es qué sucedió constitucionalmente aquí, sino entender qué iba a suceder, cómo lo podemos interpretar. No sé si eso lo explica o no, mi razonamiento. Con eso, son las 8:07 aquí en Washington, 7:07 allá. ¿Cómo vamos? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud de ustedes? ¿Para cuándo el libro? Tengo otro que escribir primero, pero Bueno, de verdad pero esto me emociona. Es interesante, ¿no? a nosotros también. Creo que el contraste con Estados Unidos es que si hay 3 casos de impeachment en el Perú, diría que entre 2 y 3 han librado los últimos presidentes, ¿no? Entonces, creo que eso es sintomático de la trampa a la que refieres. John, quiero agradecer especialmente tu participación tan generosa, tu tiempo, y quiero también, porque acá me hacen un recuerdo, pues quiero invitarlos a todos a seguir al grupo en redes. Estamos en X con Gipel Puc, en Instagram y también en Facebook, a nombre del Grupo de Investigación del Poder Ejecutivo y Legislativo que preside el profesor Maldonado y que integramos eh, un grupo de alumnos y exalumnos y también yo, pues estamos muy contentos de haber inaugurado contigo nuestras actividades. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, John, por la generosidad de tu tiempo. A ustedes, a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Escucharás los aplausos acá.